Alicia Herrera y en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las arterias de la cabeza y el cuello, también de los músculos del cuello y de los músculos de la faringe y la deglución. Con las arterias del cuello y cráneo nos encontraremos al arco aórtico, en donde tenemos tres arterias importantes, las cuales son el tronco branquiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y de aquí cada arteria tiene sus ramas, las cuales te mencionaré a continuación. Comenzando con las ramas de la arteria carótida externa, tanto derecha como izquierda, comenzamos que estas salen de la arteria carótida común derecha. Y aquí es donde te presento a la arteria carótida interna y arteria carótida externa. También salen más arterias como lo son la arteria tiroidea superior, la cual tiene otras ramas, las cuales son la arteria infrayoidea, que se encarga de irrigar a los músculos infrayoideos. Luego la arteria laringea superior, que irriga la parte superior de la laringe. Después la arteria esternocleidomastoidea, que irriga la porción media del músculo esternocleidomastoideo. Luego la arteria glandular posterior, que irriga a la cara posterior de la glándula tiroides. Después la arteria glandular anterior, que irriga a la cara anterior de la glándula tiroides. Y como su última rama tenemos a la arteria cricotiroidea, que irriga el músculo cricotiroideo y ligamento cricotiroideo medio. Continuamos con la arteria faríngea ascendente, que tendrá las siguientes ramas: el tronco neuromeningio, que irriga la cavidad timpánica y meninges. Luego el tronco faríngeo, que se divide en otras ramas, las cuales son la rama para la trompa auditiva, que irriga a la trompa auditiva, la rama faríngea superior, que irriga los músculos constrictor superior de la faringe, a los músculo elevador del velo del paladar y músculo estilofaringeo. Después la rama faríngea media, que irriga el músculo constrictor medio de la faringe. Luego la rama faríngea inferior, que irriga el músculo constrictor inferior de la faringe. Y por último la rama tonsilar, que irriga a las tónsilas palatinas. Continuamos con la arteria lingual, que se divide en las siguientes ramas: la arteria suprayoidea, que irriga músculos suprayoideos. Luego las arterias linguales dorsales, que irrigan al paladar blando. Luego las tónsilas y áreas adyacentes. Después la arteria lingual profunda, que irriga la lengua. Y por último a la arteria sublingual, que irriga a la glándula sublingual, músculo miloideo y mucosa bucal y gingival. Seguimos después con la arteria facial, que tendrá las siguientes ramas: la arteria palatina ascendente, que irriga el paladar blando. Luego la arteria tonsilar de la facial, que irriga las tónsilas palatinas y músculo constrictor de la faringe. Luego la arteria submentoniana, que irriga los músculos digástricos, músculo geniogroso, iogroso, miloideo y platisma. Luego las ramas glandulares, que irrigan a la glándula submandibular. Luego la arteria labial superior, que irriga las glándulas labiales superiores, la cual tiene una pequeña rama que es la rama del tabique nasal. Después la arteria nasal lateral y la arteria angular, que irriga al saco lagrimal, músculo orbicular del ojo y párpado inferior. Ahora vamos con la arteria occipital, que tendrá las siguientes ramas: la arteria esternocleidomastoidea inferior, la arteria meningea, la arteria esternocleidomastoidea superior, la arteria descendente, que se divide en rama descendente superficial y profunda. Después tenemos la arteria mastoidea y por último la arteria auricular. Y todas estas ramas se encargan de irrigar diferentes músculos dependiendo su función. Continuamos con la arteria auricular posterior, que tendrá las siguientes ramas: arteria parotídea, arteria estilomastoidea, arteria auricular de la arteria auricular posterior, arteria occipital de la arteria auricular posterior. Y estas ramas, pues básicamente su función es irrigar diferentes cavidades y músculos. Ahora damos paso a la arteria maxilar interna, que tiene las siguientes ramas: arteria auricular profunda, arteria timpánica anterior, arteria meningia media, que se divide en rama accesoria y rama para el gran ganglio trigémino, arteria timpánica superior, rama petrona, rama frontal, rama parietal. Y continuando tenemos a la arteria alveolar inferior, que se divide en rama lingual de la alveolar inferior y rama miloidea. Después tenemos la arteria masentérica, después la rama pterigoidea, luego la arteria temporal profunda posterior y anterior, luego la arteria bucal, después la arteria alveolar superior, luego la arteria infraorbitaria, que se divide en arteria alveolar superior media y superior anterior, continuando con la arteria palatina descendente, que se divide en palatina mayor y menor.
luego la arteria del conducto pterigoideo, la arteria faríngea, la arteria esfenopalatina, que se divide en ramas nasales posteriores, laterales y ramas septales posteriores. Y para concluir con todas las ramas de la arteria carótida externa, tenemos a la arteria temporal superficial, que tendrá las siguientes ramas: la arteria parotidea de la arteria temporal superficial, la arteria facial transversa, las arterias auriculares anteriores, la arteria cigomática orbitaria, la arteria temporal media, la arteria frontal de la arteria temporal superficial y la arteria parietal de la arteria temporal superficial. Ahora vamos con las ramas de la arteria carótida interna, tanto derecha como izquierda. Comenzando con la primera rama, que son las arterias carotidiotimpánicas, que irrigan a la cavidad timpánica, siguiendo con la rama basal del tenorio, que irriga al tenorio, o también conocido como la tienda del cerebelo. Luego tenemos al tronco arterial meningohipofisiario, que irriga a la hipófisis y meninges, y tiene las siguientes ramas: la arteria hipofisiaria inferior, arteria meningia posterior y la rama marginal del tentorio. Tenemos también a las ramas del ganglio trigémino, que irrigan a los ganglios trigéminos, las ramas meningia, que irrigan a las meninges y huesos. Y ahora sí, vamos a la arteria oftálmica, que tiene varias ramas, que son la arteria central de la retina, la arteria lagrimal, que se divide en dos ramas, en rama meningia recurrente. Luego tenemos la arteria cigomático-temporal, la arteria cigomático-facial, las arterias palpeables laterales, continuando con las arterias ciliares posteriores cortas, arterias ciliares posteriores largas, arteria supraorbitaria, arteria etmoidal posterior, que se divide en rama meningia de la arteria etmoidal posterior, ramas nasales laterales y ramas septales. Después tenemos la arteria etmoidal anterior, que se divide en ramas nasales anteriores laterales, ramas septales anteriores y rama meningia anterior. Continuando así con la arteria palpeable medial, la arteria supratroquear y la arteria nasal dorsal. Continuamos luego con la rama del cribus, de la porción cerebral de la carótida interna, que se encarga pues de irrigar el cribus. Después la arteria uncus, luego la arteria hipofisiaria superior, después la arteria comunicante posterior, luego la arteria coroidea anterior, luego la arteria cerebral, la cual se divide en ramas: la arteria estriada medial distal, arteria comunicante anterior, arteria orbital anterior del polo frontal, arteria pericallosa, que se divide en ramas precuneales y ramas peritoccipitales. Después la arteria callosa marginal, que se divide en rama frontal anteromedial y rama frontal intermedial, y luego las ramas frontal posteromedial y ramas paracentrales. Vamos con la arteria cerebral media, que tiene las siguientes ramas: arterias centrales anterolaterales, la porción cortical superior de la cerebral media, que se divide en arteria orbitofrontal lateral y arteria prefrontal, arteria del surco precentral, arteria del surco centro, arteria del surco porcentral y la arteria parietal posterior. Y para finalizar, la porción cortical superior de la cerebral media, que se divide en arteria temporal anterior, rama temporal media, arteria temporal posterior y arteria del giro angular. Y con esto básicamente estamos concluyendo la parte de arterias de la cabeza y el cuello, para seguir con los músculos del cuello. Continuando con el capítulo de hoy, tenemos a los músculos suprayoideos, así comenzando por el músculo digástrico, que tiene dos partes: un vientre anterior, que se origina en la fosa digástrica de la mandíbula, y uno posterior, que viene de una escotadura cerca de la mastoides en la parte lateral del cráneo. Su función es bajar la mandíbula y sube el hueso ioides cuando tragamos o hablamos. Aquí lo inerva el nervio miloideo y el nervio facial. Ahora tenemos al músculo estiloioideo, que nace de la apófisis estiloides del hueso temporal y llega hasta el cuerpo del hueso ioides. Su función es elevar y retraer el hueso ioides y lo inerva el nervio facial. Luego tenemos al músculo miloideo, que se origina en la línea miloidea de la mandíbula y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Su función es elevar el suelo de la boca y la lengua y está inervado por el nervio miloideo, que es rama del nervio trigémino. Después tenemos al músculo genioideo,
que se origina en la apófisis inferior de la mandíbula y se inserta en el borde superior del hueso hioides. Y su función en sí es, cuando la mandíbula está fija, eleva el hueso hioides ayudando a mover la laringe hacia arriba, y si el hioides está fijo, deprime la mandíbula y ayuda a abrir la boca. Y este está inervado por la rama del nervio cervical número 1 que viaja a través del nervio hipoglóso para darle esta función. Continuamos con los músculos infrahioideos, comenzando así por el músculo esternoioideo que se origina en el manubrio del hueso esternón y extremo medial de la clavícula y se inserta en el cuerpo del hueso hioides. Su función es bajar el hueso hioides después de tragar y está inervado por ramas de los nervios cervicales 1, 2 y 3. Luego tenemos al músculo omoioideo, que se origina en el borde superior de la escápula y se inserta en el borde inferior del hueso hioides. Su función es descender y retraer y también fijar el hueso hioides y lo inervan los nervios cervicales 1, 2 y 3. Después tenemos el músculo esternotiroideo, que va de la cara posterior del manubrio del esternón hasta el cartílago tiroides, y su función es básicamente descender la laringe después de tragar, y está inervado por los nervios cervical 2 y 3. Y por último tenemos al músculo tiroioideo, que conecta al cartílago tiroides con el cuerpo y asta mayor del hueso hioides, y su función es bajar el hueso hioides o elevar la laringe cuando el hioides está fijo, y está inervado por el nervio cervical número 1. Ahora hablaremos de los músculos del cuello, comenzando en sí por el músculo esternocleidomastoideo, el cual tiene un origen en el manubrio del esternón y la clavícula, para luego proceder a insertarse en la apófisis mastoides. La función básicamente de este músculo es girar el cuello y flexionarlo, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y está pues inervado por el nervio accesorio. Después, continuando, tenemos a los músculos escalenos, los cuales se originan en la apófisis transversas y se insertan en las costillas. La función básicamente de este músculo es levantar la caja torácica durante la inhalación profunda, pero también otra de sus funciones es flexionar lateralmente el cuello. Estos músculos están inervados por diferentes nervios, los cuales son los nervios cervicales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 también. Continuando después tenemos a los músculos largo del cuello y al músculo largo de la cabeza. El largo del cuello comienza originándose en los cuerpos de las vértebras torácicas 1, 2 y 3 y vértebras cervicales 4, 5, 6, 7 y apófisis transversas de las cervicales, para luego proceder a insertarse en la vértebra cervical 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Básicamente la función de este músculo es ayudar a flexionar el cuello hacia adelante y a rotarlo ligeramente. Después tenemos al músculo largo de la cabeza, el cual se origina en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas 4, 5, 6 y se inserta hasta la base del cráneo en la porción basilar del hueso occipital. También flexiona la cabeza hacia adelante y está inervado por los nervios espinales 1 y 2. Tenemos a los músculos rectolaterales de la cabeza, que tenemos que los rectos anteriores se originan desde la masa lateral del atlas se insertan hasta la base del cráneo. Su función es ayudar a flexionar la cabeza hacia adelante, mientras que el recto lateral de la cabeza corre o se origina desde la apófisis transversa de la cervical 1 hasta la apófisis yugular del hueso occipital. Básicamente su función es estabilizar la cabeza y también ayuda a flexionarla lateralmente, y ambos músculos están inervados por los nervios espinales 1 y 2.
Y con esto terminaríamos acerca de los músculos del cuello. Para ahora seguir con los músculos de la faringe y la deglución. Ahora sí, continuando con los músculos de la faringe y deglución, vamos a comenzar por el músculo constrictor superior de la faringe. Básicamente su función es apretar la parte superior de la faringe. Se origina en el gancho de la apófisis pterigoides, el rafe pterigomandibular y la línea amiloidea de la mandíbula, es decir, tiene 3 puntos de origen. Luego se inserta en la rafe medio de la faringe y está controlado por el plexo faríngeo del nervio vago. Luego continuamos con el músculo constrictor medio de la faringe, el cual se origina en el ligamento estiloioideo y de las astas del hueso ioides, para luego insertarse en el rafe medio de la faringe. También está inervado por el plexo faríngeo del nervio vago y se encarga de apretar la parte media de la faringe durante la deglución. Luego tenemos al músculo constrictor inferior de la faringe, el cual se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y cricoides y se inserta en el rafe medio de la faringe. También es controlado por el plexo faríngeo del nervio vago y su función es apretar básicamente la parte baja de la faringe. Ahora tenemos al músculo salpingofaríngeo, que eleva la faringe y la laringe durante la deglución y el habla. Se origina en la trompa auditiva y se inserta en el lado de la pared de la faringe, y también es inervado por el plexo faríngeo del nervio vago. Por último, tenemos al músculo estilofaríngeo, que se origina en la cara medial de la apófisis estiloides y se inserta en los bordes posterior y superior del cartílago tiroides y está controlado por el nervio glosofaríngeo, el cual es el noveno palcraneal, y su trabajo es elevar la faringe y la laringe durante la deglución, durante todo este proceso. Para finalizar este capítulo tenemos a los triángulos del cuello. Los triángulos del cuello son áreas anatómicas delimitadas por músculos y otros puntos de referencia en el cuello que son usados en medicina para localizar estructuras y guiar procedimientos. Se dividen en 2 regiones principales: triángulo anterior, que está ubicado en la parte frontal del cuello, delimitado por el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. Contiene subtriángulos importantes como el triángulo submandibular, que está debajo de la mandíbula y contiene la glándula submandibular y vasos faciales. Luego el triángulo submentoniano, que está entre los músculos digástricos y contiene los linfónodos. Luego tenemos el triángulo carotídeo, que alberga arterias carótidas y la vena yugular interna. Luego el triángulo muscular, que contiene estructuras viscerales como la glándula tiroides. Luego el triángulo posterior, que está ubicado en la parte lateral del cuello, limitado por el músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y la clavícula. Y contiene el plexo braquial y vasos importantes como la vena yugular externa. Y pues básicamente esto sería todo por el capítulo de hoy, pero antes daremos una breve conclusión acerca de todos los temas abordados en este capítulo. Como una breve conclusión, este conocimiento anatómico es esencial no solo para realizar intervenciones de manera segura, sino también para ofrecer una atención integral que considere la salud y la función completa de la región craneofacial, que considero en lo personal que dentro de la odontología es muy importante, ya que pues no es solo trabajar con la cavidad oral, sino también muchas veces muchos nervios o arterias que están dentro de ella están involucrados con diferentes músculos o diferentes partes del cráneo o hasta del cuello, por lo que lo considero muy importante saber acerca de estos temas. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy.